Bueno, qué lindo es que estemos acá, que estemos juntitos, ahora un poquito más por el frío, y pensaba y decía, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que cae sobre la cabeza y va hacia la barba, y cae hasta el borde de las vestiduras, dice la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que es como el rocío del Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Vamos a ver. Amado Señor, te doy gracias, Señor, por esta oportunidad. Te ruego, Señor, de que yo, siendo inútil, Señor, que tú me uses. Úsame, Señor, y prepara, Señor, cada uno de nuestros corazones. Ablándalo, Señor, para poder oír tu palabra, Señor. Y del mismo modo, haznos obedientes, Señor, para llevarlo a la. Te ruego por el mensaje de tu palabra, en el precioso y bendito nombre de Cristo. Bueno, como verán, el salmo que vamos a tocar hoy es el Salmo 133, ¿sí? Y vamos a tratar el tema de la hermandad, ¿sí? Vamos a tratar el tema de la hermandad y puse un título. Así que el título es Habitar en armonía. Y el Salmo dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, y baja, y la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y yo pensaba, los hermanos, ¿no? Y lo primero que uno piensa es, si tienes hermanos, o padeces de los hermanos, no quiero decir por qué, uno dice, bueno, el hermano es aquel que lo vi nacer, ¿no? Lo vi de chiquito, crecimos juntos, ¿no? O quizás al revés, el hermano es el que te vio a ti crecer, ¿sí? El que te vio desde chiquito con pañales, ¿sí? Y también pensaba, decía, bueno, también los hermanos generan sentimientos, ¿no? Y entre esos sentimientos uno dice, bueno, a veces quiero matar a mi hermano. Baja, hermano. Tengo 3, para que no miren a ningún lado. ¿Sí? Hermano de sangre. Hermano en Cristo, gracias a Dios, tengo varios. Pero, y yo decía, la realidad de todas esas experiencias, de todos esos sentimientos, es que es una realidad única el tener hermanos, ¿no? No escuché que ninguno haya dicho amén, ni nada. O sea, que nadie quiera a sus hermanos. Pero la realidad es que después de un tiempo en donde somos niños y crecemos y jugamos entre nosotros y demás, es que los caminos de aquellos hermanos muy posiblemente se dividan, ¿no? Se dividan, formen familias, pasen cosas, o muchas veces también sucedan diferencias, ¿no? Y hayan hermanos que hasta el día de hoy no se hablan, no se dirigen la palabra, ni siquiera se quieren ver. La realidad es que este mundo corrompido por el pecado ha generado eso. No solamente el pecado ha destruido a la familia, sino que también el pecado ha destruido una relación hermosa, que es la relación entre hermanos. La primera vez que se utiliza el término, hermano, seguramente ya lo saben, es entre Caín y Abel. Y ustedes saben cómo terminó Caín y Abel, ¿no? Génesis 4 cuenta este trágico desenlace, ¿no? Y aquellos primeros hermanos de sangre, ¿sí? En donde el pecado los destruyó completamente. Y yo decía, a ver, luego Caín, ¿sí? De matar a su hermano Abel, no solamente está la consecuencia de que se destruyó la familia, sino que también hay una consecuencia secundaria, podremos llegar a decir, es que Caín nunca, pero nunca, conoce al hermano que después le nació, a Seth, porque dice que Caín se fue a tierra de Nod, al oriente del Edén, ¿sí? Pero nunca conoció a Seth. O sea que esa familia ya estaba totalmente destruida. Si bien siguió el linaje de Adán a través de
de Seth, Caín hizo su vida en otra tierra y completamente separado de su familia. Y todo fue, como ya lo saben también, y no quiero, todo fue por un poco de envidia, por un poco de ese pecado, ¿sí? Y viendo que el Señor vio que Caín iba a pecar y decía, si hicieres bien, no serás enaltecido, le decía, pero si hicieres mal, el pecado está a la puerta, ¿sí? Y así pasó. Ese pecado, esa envidia que había en su corazón por aquel hermano que solamente quería agradar a Dios. Abel solamente quería agradar a Dios. En ningún momento Abel quería defenestrar a Caín. Él quería agradar a Dios. Y Caín también. Pero viendo de que su ofrenda no era suficiente ante los ojos de Dios, porque no tenía un corazón que buscaba a Dios, sino que buscaba sus propios deseos, ¿sí? Pasó todo esto. Diariamente vemos en la calle, en el trabajo, en cualquier lugar, cómo esos vínculos sanguíneos de hermanos, por ofensas mucho menores a un asesinato, por pleitos, envidias, o llámenlo como quieran, o quizás malos entendidos. Porque muchas veces surge que vos te cruzás a alguien en la calle y le decís, y tu hermano, no, ya no me hablo más con él. ¿Qué pasó? Ah, no sé, nos hablamos por teléfono y... ¿Pero qué pasó? Y no te saben decir qué pasó, porque es un malentendido, y ninguno de los dos quiere ceder. Todas estas cosas dañan el vínculo entre hermanos. En palabras de Salomón, el Proverbio 18:9, dice, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. En otra traducción, ¿sí? Dice, el hermano ofendido es más difícil de ganar que una ciudad fortificada. Y las contiendas, pleitos, son como cerrojos de fortaleza. Es contundente Salomón cuando habla de lo que puede generar un pleito entre hermanos. Y pensaba esto y decía, bueno, muy particular, ¿no? Porque nuestros padres desde chicos, ¿sí? Desde chicos sí nos íbamos a las manos con nuestros hermanos, no quiero decir que nos íbamos a las manos, ¿sí? Y se arrancaban un montón de cosas y demás, y no quiero hablar de eso. Pero pasaban cosas, ¿no? Y siempre venían nuestros padres y decían, bueno, no se peleen más, no se peleen más, hagan las paces y pidan perdón. Y era como una obligación, ¿no? Pedir las paces, darse la mano, darse un abrazo y pedirle perdón. Hoy por hoy, ya ni siquiera pensamos en eso. Ya ni siquiera pensamos ni valoramos el buen afecto a la hermandad. Y también ya habíamos visto de que la primera vez que se utiliza la palabra hermanos, se utiliza en la relación entre Caín y Abel, pero también esta palabra hermanos fue utilizada por Abraham y Lot. Por Abraham y Lot, que era el sobrino. O sea, Abraham el tío, Lot el sobrino. Y Génesis 13 dice que Abraham le dijo a Lot, cuando había una disputa, ¿no? Entre los terrenos, no son disputas actuales, ¿eh? Había una disputa entre los terrenos y decía, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Y yo decía, pero no eran hermanos. ¿Cómo puede ser, ¿sí? De que no eran hermanos? Pero si uno va a la raíz hebrea de la palabra hermano, en el Antiguo Testamento se refleja como amigo. Dice la traducción hebrea, que no la voy a decir porque no me sale, pero dice que es amigo. Y en un sentido más amplio, habla de hermanos, parientes, habla también de una afinidad hacia el prójimo, una afinidad hacia el compañero. Entonces, en todas las veces que vemos en el Antiguo Testamento que dice hermano, no solamente habla de hermano en sí, hermano de sangre, sino que también el pueblo de Israel lo ha llamado como nación, como pariente, como cercano, como prójimo, ¿sí? Este salmo
Este Salmo 133 que vamos a ver hoy es sumamente utilizado. Podemos decir que prácticamente el versículo 1 lo tenemos de memoria, ¿sí? Y como vimos, pasó de hermanos de sangre a hermanos de una nación y hoy muchas veces lo usamos entre hermanos de Cristo. Y el versículo 1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y yo me preguntaba, este versículo, que tanto nos llenamos la boca, que tanto memorizamos y que tanto decimos, ¿no? ¿Nos es una realidad a nosotros parecida a la de una fotografía? En la que todos sonreímos, todos nos abrazamos, algunos dicen whisky, son los que no siempre y algunos dicen amén, ¿sí? Pero después de esa foto, después de ese abrazo, después de esa sonrisa para la foto, ¿no nos preguntamos cómo estamos? Ni siquiera nos animamos, ni siquiera pasamos tiempo entre todos, o si pasamos tiempo con algunos nos conformamos con eso y armamos grupitos, ¿sí? Y realmente somos desconocidos entre otros, ¿sí? Que no hemos tomado el tiempo de conocer. Esta fotografía no es la unidad de la que habla este salmo, no es la unidad de la que pretende la palabra de Dios. Y el salmo continúa diciendo que es como esta unidad, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Y nombra aquí a Aarón, ¿sí? Y uno diría, bueno, yo ya conozco todo de Aarón, como conocía de Caín y Abel, ya lo conozco a Aarón. Pero yo me ponía a pensar en la relación de Aarón como hermano, ¿sí? Porque lo nombra acá, ¿sí? Y el Señor no hace las cosas sin ningún propósito. Y lo nombra Aarón, y yo decía, bueno, a ver, voy a investigar. ¿Cómo fue la relación entre Aarón y sus hermanos? Aarón era el primogénito, porque era el primer hijo de Amrad y Jocabed. Pese a esa primogenitura, ¿sí? El Señor, Jehová, usa a su hermanito, lo usa a Moisés. Uno diría que Aarón hubiese tenido un corazón de ira, un corazón de enojo, ¿no? Como Isaac con Esaú. Cuando Isaac le roba la primogenitura a Esaú, Esaú entra en ira, ¿sí? Bueno, pero no fue así. Porque la palabra de Dios dice que luego de que su hermano, luego de que Moisés haya pasado 40 años como príncipe en Egipto, ¿sí? Que uno también diría, Aarón quizás hubiese dicho, oh, este la tiene re fácil, ni siquiera sabe lo que estamos sufriendo nosotros como esclavos en Egipto, pero no. Luego de pasar Moisés otros 40 años en el desierto, no es que Aarón dijo, oh, míralo, ahí viene de vuelta, tantos años sin vernos, y ahora quiere que le hable. En ningún momento dijo eso Aarón. ¿Saben qué pasó? ¿Qué dijo en ese reencuentro entre Moisés y Aarón? Éxodo capítulo 4 dice que Jehová le dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Y cuenta la palabra de Dios que él fue, y lo encontró en el monte, y le besó. Ustedes imagínense, tantos años sin verlo, tantas emociones, tantos sentimientos, no le importó nada de todo lo malo, sino que dijo, ahí está mi hermanito, ahí está mi hermano, y lo besó. Y dice también la palabra de Dios, que también es hermoso, dice, entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras que Jehová le había enviado y todas las señales que le había dado. En otras palabras, estaban conversando como si fuesen esos hermanos que nunca se separaron. Aarón estaba sumamente agradecido del vínculo que tenía en hermandad con Moisés. No le importó nada de lo que sucedió. Ahora, vamos a ver rápidamente, porque creo que tuvimos poquito tiempo. Vamos a ver rápidamente, ¿sí? Dos herramientas de práctica para esta unidad entre hermanos. Y sin dudas,
cuando los hermanos se juntan pasan cosas, ¿no? O sea, pasan cosas, muchas cosas buenas, muchas cosas malas. Pero entre estos dos hermanos, entre Aarón y Moisés, pasó algo muy relevante, que fue el becerro de oro, ¿sí? Cuando Moisés estaba en el monte, allá arriba, ante la presencia de Jehová, hablando con Jehová, quedó Aarón abajo, junto a todo el pueblo que había salido de esclavitud de Egipto. Y todo el pueblo le dice a Aarón: levántate, haznos dioses a los cuales nosotros adorar. Y Aarón, todo ingenuo, dice: bueno, está bien, denme el oro y yo le hago el becerro y ahí vamos a adorar. Y ahí empezaron a adorar a un dios falso, ¿sí? Y Jehová, que sabe todo, estando con Moisés, le dice: anda, ve, levántate, y ve cómo el pueblo de que sacaste de Egipto está profanando mi nombre. Y cuenta la palabra de Dios que Moisés baja y ve a todo el pueblo danzando a un Dios de mentira. Y acá vamos a ver la primera herramienta, que es la oración ferviente, de la que mucho hemos hablado en este día, en las peticiones, ¿sí? Porque dice que Moisés, al ver de que Jehová estaba en ira, Moisés, al entender de que Jehová podía consumir prácticamente en un instante a todos sus hermanos, a Aarón y a todo el pueblo de Israel, por el pecado grande que han cometido, Moisés intercede. Moisés intercede y le pide a Jehová que recuerde a Abraham, a Isaac, a Jacob y todas las promesas que hizo. Clama por misericordia a Dios, no para él, sino para su hermano de sangre, para los hermanos de su nación. Obvio, luego Moisés tuvo que reprender este pecado, ¿no? Moisés como líder tuvo que reprender este pecado al pueblo de Israel. Pero este clamor, esta oración, ¿sí? No fue una sola vez por este pecado que cometió el pueblo de Israel. Fue una vez más, porque cuenta la palabra de Dios en Éxodo capítulo 31, que no estoy yendo con, perdón, no estoy haciendo buscar los versículos porque sí, porque nos vamos a ir. Cuenta la palabra de Dios de que Moisés le dice a Jehová: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, no lo niega, porque se hicieron dioses de oro. Pero te ruego, le dice, que perdones ahora su pecado. Y si no, le dice: ráeme ahora de tu libro que has escrito. En otras palabras, le está diciendo: mátame a mí, prefiero que me mates a mí, antes que mis hermanos sufran. Este sentir, ¿sí?, en esta oración ferviente, era prácticamente lo que Pablo decía en Romanos 9, que le dice, en esa carta, en esa epístola, dice: desearía ser yo anatema, dice, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, los israelitas. En otras palabras decía: desearía estar maldito, desearía estar sin salvación. No porque Pablo estaba negando su salvación, no porque Pablo estaba negando a Cristo, sino por un amor que no podemos llegar a entender nosotros, quizás. Pero era ese amor de decir: me encantaría de que los que son de mi sangre, los que son de mi nación, acepten a Cristo como su Salvador. Y esta actitud también la podemos ver en un amor completo, cuando Jesucristo viene a este mundo, ¿sí?, y lleva los pecados, todos los pecados de cada uno de nosotros sobre esa cruz, y muere, ¿sí?, y muere y vence a la muerte. Pero lo hizo, lo hizo sin estar pensando: bueno, a ver qué puedo llegar a ganar. Y esto es lo que quiero que veamos hoy. En la oración ferviente, en el interceder por el otro hermano, ¿no? Que puede haber pecado o no puede haber pecado, no importa, pero nosotros tenemos que orar.
¿sí? Nosotros tenemos que decir, ¡ay! Decirle a Jehová, ¡ay! ¡Ráeme a mí! ¡Dáñame a mí! Ninguno de nosotros podría llegar a decir, dáñame a mí primero Jehová antes que castigues a mi hermano. Nunca. Creo que no, porque siempre estamos ensimismados en nosotros mismos. Siempre estamos diciendo, no, bueno, si yo me salvé, yo no pequé. Hoy no pequé. Listo. Mi hermano pecó y bueno, recibe el castigo. Qué linda hermandad, ¿no? Aquí vemos en Moisés, que decía Jaime, ¿sí? Aquí vemos en Moisés esta herramienta activa del amor fraternal entre hermanos. Porque no dejó que Jehová los consumiera. No se desinteresó Moisés, sino que rogó por misericordia. Porque eran sus hermanos, era su hermano de sangre, su hermano mayor, era su hermana también. Eran la nación de él, el pueblo de él. Y él se puso como intercesor de ellos. Ahora, ¿cuántos de nosotros rogamos y oramos a Jehová, clamando misericordia por nuestros hermanos? Y no vale decir, Señor, te pido por mis hermanos, tú sabes. No vale decir eso, porque si bien el Señor conoce cada una de las cosas, cada uno de nuestros corazones, nosotros tenemos que ir al Señor y decir, bueno, Señor, mi hermano fulano, para no decir mi hermano fulano, está padeciendo de esto, bueno, te ruego por él, te ruego de que si es tu voluntad, tú estés ahí con él, fortaleciéndolo, dándole lo que necesita, o dándole la oportunidad que pueda obedecer. Ahora, ¿cuántas veces al día hacemos esto? ¿Cuántas horas pasamos? Bueno, quizás minutos, segundos. ¿Hacemos esto? ¿O lo hacemos diariamente? Valoramos y clasificamos más la cercanía de un hermano en Cristo por cómo nos cae, y decimos, bueno, a ver, es que fulano siempre se ríe de mi chico. Yo no me puedo olvidar de fulano. En mis oraciones siempre va a estar fulano porque es un capo conmigo. Quizás porque aquel hermano te hizo un favor. Ah, es que fulano siempre me salva las papas. Ay, fulano no sabe cómo es conmigo. Fulano siempre en las oraciones para con el Señor. Eso es hermandad. Mateo capítulo 5 dice, porque si amás a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Y qué nos dice vuestro Padre que es perfecto? Nuestro Padre que es perfecto dice el Salmo 133. Dice, mirad, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Sigue siendo este versículo una fotografía para el Facebook o para Instagram más, para un estado de WhatsApp. ¿Sigue siendo eso? ¿Sigue siendo una mentira? Una mentira conformista que aplaca nuestros pensamientos y nuestras culpas, ¿sí? Respecto a esta falencia que tenemos, que carecemos de un amor genuino por cada uno de nuestros hermanos. La primera herramienta era una oración ferviente. La segunda que vamos a ver es la empatía en amor. Aarón y Moisés no estaban solos en esa pequeña familia. También tenían una hermana que se llamaba María o Miriam. Aquella hermana que lo cuidó a Moisés. Moisés era un pequeño niño y estaba allí en el río, y su hermana estaba mirando allí entre los juncos y decía, a ver, ¿qué va a pasar? Porque recordemos que cada niño era, no vamos a decir qué, pero era causa de muerte, un niño del pueblo de Israel en ese tiempo.
Por eso es que lo dejan allí en el río. Entonces su hermana estaba ahí, viendo a ver qué va a pasar con mi hermanito. ¡Ay, cómo lo quiero! ¿Qué va a pasar? Y ahí ve que la sirvienta, ¿sí?, de la hija del faraón, lo agarra y lo toma y lo crían, ¿sí? Ahora, esta hermana que lo cuidó, que lo amó, ¿sí?, mucho se olvidó cuando creció, ¿sí? Porque Números capítulo 12 nos cuenta que María y Aarón murmuraron contra Moisés. ¿Por qué? Por el casamiento de Moisés con una mujer cusita, con una mujer etíope, una mujer de otra nación. Murmuraron, y es una actitud que desborda todo ámbito, el murmurar. Vemos murmuración en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en el colectivo, en un restaurante, en un parripollo. En cualquier lugar vemos murmuración. Santiago capítulo 4 habla de la murmuración. Y dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga de la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Clarito está. El Señor nos hizo con boca y lengua para que alabemos su nombre, para que cantemos salmos, ¿sí?, y glorifiquemos el nombre de Jehová, pero el pecado hace que estos instrumentos, ¿sí?, estos instrumentos los usemos para cosas viles y vanas. Una de ellas es la murmuración. Y lamentablemente es así. Y María no fue la excepción a este caso. Ella realmente, no sé si se puede afirmar de que realmente tenía algo en contra de la nueva esposa de Moisés, porque nada dice la palabra de Dios en cuanto a la primera esposa de Moisés. Pero estaba totalmente enojada. Podemos decir que tenía celos de Moisés, de su hermano menor, y murmuró contra él, porque tenía una ambición y era insubordinada. Ella quería saber por qué Dios lo utilizaba a Moisés antes que a algún otro. Ella quería saber por qué había que seguir a Moisés. Lo cierto es que María, ¿sí?, termina castigada con lepra. Jehová le da lepra, porque estuvo en contra del hombre manso, dice la palabra de Dios, estuvo en contra de Moisés. Y yo decía, ¿y Aarón? Que la palabra de Dios dice que Aarón y María murmuraron contra Moisés. ¿Y Aarón tuvo lepra? Aarón no tuvo lepra. Aarón estuvo como cómplice, estuvo arrastrado por María, pero no tuvo castigo alguno. Y aquí viene lo interesante. Habiendo Aarón pecado contra Dios, porque no es que no pecó contra Dios, pecó contra Dios, habiendo sido ese cómplice, ¿no?, de maldad, intercede pidiendo misericordia por su hermano. Y le dice a Moisés, le dice, escuchen las palabras, le dice en Números 12, del 11 al 12, no hace falta que lo busque, lo tengo. Dice, Señor mío, a su hermano, su hermanito, le dice, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado. No niega que hizo mal. Y hemos pecado. No quede ella, María, ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. En otras palabras, Aarón tuvo empatía por el castigo de su hermana. No podía verlo así. Tanto es así que decide intervenir. No fue un cobarde, porque bien podría haber dicho, zafé. ¿Cómo zafé? Listo, ya está, ya está. Ella fue la líder, yo fui el ingenuo. Siempre del ingenuo, Aarón. Pero él intercede. Él intercede, pero
a diferencia de cómo intercede Moisés, ¿sí? Y le habla Jehová, en este caso Aarón intercede entre el damnificado, que era Moisés, y entre la que hace el mal, que era María. Y podemos decir que esta empatía provocaba una solución, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros estamos en esas situaciones en donde o podemos ser ofendidos o podemos ofender, ¿sí? Y la realidad es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando nos ofenden? ¿Aceptamos el perdón del otro? ¿Aceptamos esa pequeña palabra que es perdón? ¿O seguimos maquinando? ¿Seguimos así? O si nosotros somos el hacedor de maldad, ¿sí? Podemos decir, bueno, está bien, ¿sabes qué? Me equivoqué, perdón. O aún más, nosotros podemos interceder en una empatía bien normal que dice, ¿sabes qué? Es que fulano no va. Fulano no va porque no sabe todo lo que me hizo sufrir esta semana. Ahora, si cada uno de nosotros estamos en una posición de poder llegar a interceder, no tenemos que hacer ninguna de las cosas que voy a decir. ¿Sí? Una de ellas puede ser de que nosotros digamos, viene un hermano y te dice, no sabes lo que sufrí, no sabes, no lo quiero ver más. Y uno puede decir, está bien, tenés razón, tenlo por gentil y publicano. O sea, apártalo de ti. O podés decir, bueno, un poquito de mal, no está mal que le haya pasado al hermano. Está bien que un poquito de tribulación tenga también de vez en cuando. Si hacemos esas cosas, no estamos siguiendo la palabra del Señor, no estamos para nada siguiendo lo que dice este salmo. Y respecto a la murmuración, Santiago 4, vuelvo a repetir, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Esto es muy fácil. Murmurar es muy fácil. Es como respirar prácticamente. ¿Sí? Debemos valorar el amor fraternal entre hermanos. A causa del pecado, seguramente no podemos esquivar todas las cosas. Y en algún momento vamos a tener un choque con el mundo. No se choquen conmigo, yo soy bonito, pero después... Pero ejemplos tenemos un montón. La palabra de Dios de lo que son hermanos peleados. Voy a leer algunos. Caín y Abel terminan en asesinato. Sem, Can y Jafet, uno terminó maldito. Jacob y Esaú se pelearon por la primogenitura. Lea y Raquel tuvieron el mismo marido. David y Eliab era como que, ¿a qué viniste? Salomón y Adonías pelearon por el trono del rey. José y sus hermanos por el amor de su padre. Un poquito de cosas y ya se transforma en pleito. Los problemas o las tensiones, muchas veces entre estos hermanos, era por intentar ganar posición, por ser uno mayor que el otro. Hoy en día quizás no sea tan común esto de que sea uno mayor que el otro, pero quizás hay una razón que es la más problemática, que es el tener razón. Yo tengo razón. Vos no tenés razón. Y ahí se genera un sinfín de pleitos. Los hijos de Israel tenían un padre en común, Jehová. El término de hermano pasó de ser un término sanguíneo a ser un término de una nación, a ser un término espiritual. Hoy, gracias a Cristo, somos hijos de Dios. Y yo decía, esta familia que Dios nos dio, que un día el Señor te ha salvado y te ha transformado, y te ha dado hermanos, no estás solo, porque te ha dado hermanos. Esa familia la debemos tener. Muchas veces uno dice, a un amigo, ¿no? Le dice, me gustaría que seas mi hermano, porque yo te elijo a vos como mi familia, ¿no? Y decimos esas expresiones, ¿sí? Pero esta familia, que si ustedes se ponen a pensar y nos podemos saber entre nosotros, no sé si sin Cristo podríamos haber tenido algún tipo de afinidad, porque somos muy diferentes y gracias a Dios por eso, ¿sí? Pero Dios
nos dio esta hermosa familia y nosotros la tenemos que cuidar. ¿Sí? Ahora, rápidamente, porque no me quiero ir tanto. Vamos a ver ahora los beneficios de lo que es una familia unida en base a este Salmo 133. Vamos a ver 3 beneficios. Armonía. Vamos a ver que esta unidad es algo agradable y que puede ser abundante y duradera. Y también vamos a ver que es bendición a los otros. El primer versículo dice, mirad, mirad, dice, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ya habíamos visto que la definición en el Antiguo Testamento de hermanos se coincidía con amigos, se coincidía con compañeros, se coincidía con prójimos. Ahora, en el Nuevo Testamento, hermano significa hermano. No hay otro. Pero en los términos en los que muchas veces Pablo lo coloca allí, lo coloca como esto, como la iglesia, hermanos. Porque como decíamos bien, hoy, un poquito más temprano, no es el edificio de la iglesia, son los hermanos unidos. Por eso el versículo dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía. Y en el griego, que es el Nuevo Testamento, hay tarea. En el griego, ¿sí? Hay 4 términos en donde se puede ver esta hermandad. El término adelphos es hermano, el término adelphotes es hermandad, ¿sí? El término filadelfos es el que ama a los hermanos con amor fraternal. Y el término pseudadelphos, que es el hermano falso. Así que no estén entre ustedes diciendo pseudadelfos, no digan eso. ¿Sí? Ahora, la unidad de la familia de Dios es sumamente importante, porque si ven acá el versículo dice, mirad, mirad, como imperativo, ¿sí? Que añade la obtención de todo esto, dice, mirad, diciendo, esté atento tus ojos a esto, esté atento a mi palabra, dice el Señor, mirad, cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La segunda parte, ¿sí? Que podemos ver es el versículo 2, que esta unidad puede ser agradable y puede ser abundante y duradera. Porque dice, es como el buen óleo sobre la cabeza. Y esta unidad armónica, el salmista poéticamente lo dice como buen óleo. El buen óleo en la antigüedad muchas veces se usaba para el sacerdocio, otras veces se usaba para sanación y otras veces como hospitalidad, como bienvenida, ¿sí? Entonces, el salmista ve a esta hermandad, a esta familia, a esta unidad, como un buen óleo, como esa fragancia, ese aceite aromático, rico, dice, agradable, que uno llega, ¿sí?, al hogar y es empapado de eso. O sea, ya, porque en esto de lo que era la hospitalidad, o sea, venían la gente, bajaba del colectivo, bueno, no había colectivo, bajaba del camello, ¿sí? Y después era envuelto con óleo, ¿sí? ¿Para qué? Para que los olores del exterior, ¿sí?, y del día, ¿sí?, ya no estén, sino que ahora sienta algo agradable. Entonces, el salmista dice, es como el buen óleo, ¿sí? Ese buen óleo de hospitalidad, ¿sí? Ese buen óleo en donde uno entra y siente ese aroma. Ahora, dice que es abundante, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice, es como el buen óleo que dice, sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, después dice la barba de Aarón, dice y baja hasta el borde de su vestido. ¿Se imaginan un jarrón así de aceite que te lo tiren a vos solo, a vos solo y se caiga desde la cabeza, la barba, las mujeres, la barba y el borde de las vestiduras, ¿sí? Y también, cuando utiliza la palabra barba, ¿sí?, en hebreo significa sacán.
y se traduce también como anciano. Entonces, cuando dice el salmista, es como el buen óleo sobre la cabeza, dice, el cual desciende sobre. En otras palabras, está diciendo, el cual desciende y se prolonga en el tiempo, hasta que somos ancianos. Entonces, esta unidad de esta familia, cuando uno se reúne a habitar todos juntos para alabar a Dios, tener esa sensación de frescura, los domingos, los jueves, ¿no? O cualquier otra reunión, genera esa sensación de frescura, esa sensación de decir, quiero estar con mis hermanos. Ahora, cuando hace referencia a la barba de Aarón, ya dijimos anteriormente de que no es algo que esté por estar, porque la palabra de Dios es sumamente precisa. Dice la barba de Aarón. O sea, no era cualquier tiempo, no era cualquier duración, era una duración sacerdotal, podemos decir, porque Aarón, a pesar de ser el hermano de Moisés, fue el primer sacerdote de Israel. Entonces, acá está diciendo de que Aarón, esa barba de Aarón, la utiliza poéticamente para decir, bueno, es una posición sacerdotal, es algo santo. Entonces, acá vemos que esa unidad agradable, ¿sí? Que depende de nosotros para que sea abundante, depende de nosotros para que sea duradera, y debe ser, porque nosotros no podemos andar como fue María, por ejemplo, murmurando. Nosotros no podemos estar siendo engaños entre hermanos. Nosotros no podemos estar teniendo dobles intenciones entre nosotros. Nosotros no podemos estar queriendo obtener algo del otro. Nosotros no podemos tener un amor, ¿sí? Un amor que no lleve la práctica de la oración y la práctica de la unión. Último versículo, ya terminamos. Versículo 3 dice, ese buen óleo, esa unidad es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Este tercer y último versículo de este salmo es otra comparación de esta unidad de amor fraternal. La imagen que nos muestra el salmista, ¿sí? Es el monte de Hermón. Es una imagen verde y floreciente, mostrada a un pueblo que estuvo un montón de años. O sea, fíjense, era como un manantial en el desierto esta imagen. Y eso es lo que quería producir el salmista, lo que quería producir David. ¿Sí? Ver el rocío y la vegetación era sinónimo de bendición para este pueblo, porque significaba vida. Y qué grato es entrar a un lugar donde hayan hermanos y donde haya un amor genuino y que haya vida. Que sea hermoso en los ojos. Y que haya, obviamente, ¿no? Amor por Cristo. Ahora, como conclusión, si no practicamos la unidad entre hermanos, si no oramos realmente con tiempo y dedicación por cada uno de nosotros, si no nos preocupamos, si no nos ocupamos, si ni siquiera intentamos calmar las aguas cuando surgen pleitos, ¿qué somos? ¿Filadelfos o pseudadelfos? ¿Somos hermanos que procuran un amor fraternal o somos hermanos falsos? Ahora, realmente, cuando escuches ahora, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿estás buscando la foto? No aprendiste nada de esta palabra del Señor, porque realmente esa fotografía es algo mentiroso. Y obviamente, el pasar tiempo entre todos es bueno. El ir a comer mejor, invita. Pero para verdaderamente muchas veces conocernos, ocuparnos y preocuparnos, ¿sí? Muchas veces eso implica salir de a menos, ¿sí? Salir de a 2, de a 3, de a 4, para conocerse mejor. ¿O acaso me van a decir que en medio del tumulto, ¿sí? Que estamos, uno quiere hablar con un hermano, sí, y pasa el otro con la hermana? Digo, no pasó para nada, estamos hablando de algo importante. Está bueno eso, está bueno. Es hermoso verlo. A veces yo me quedo quieto
en un rincón y me quedo mirando porque es algo lindo y me quedo casi como este salmo, diciendo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos, mis hermanos, juntos en armonía, ¿sí? Pero muchas veces para conocerse requerimos estas prácticas, ¿no? Esto de salir poquitos, esto de poder escucharnos, esto de prestar el oído, esto de prestar un abrazo muchas veces. Muchas veces hay hermanos de que no te van a decir, quiero un abrazo. Es como que, no decir, un abrazo. A veces te digas una piña, pero más allá de eso, está bueno eso, está bueno expresar amor por los hermanos, ¿sí? Recordemos y valoremos a cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros. Y quiero hacer un parate también. Si en algún momento tú crees que no tienes a Jesucristo en tu corazón, ¿sí? Lamentablemente tengo que decirte, no eres un hermano, por ahora, ¿sí? O sea, debo advertirse de esto. Ahora, si quieres aceptar al Señor en tu vida, ¿sí? Eres totalmente bienvenido, porque no solamente vas a tener vida eterna, no solamente vas a tener bendición, no solamente vas a tener redención de todos tus pecados, ¿sí? No solamente vas a tener entendimiento de la palabra de Dios, sino que también vas a tener una familia eterna. Ahora, seamos empáticos con los dolores. Muchas veces no somos empáticos con el dolor de un hermano. Seamos empáticos con los dolores, las angustias de cada uno de nosotros. Si hay un pleito, ya, busquemos una solución. Busquemos sacar fuera eso, de esta unidad que debe ser hermosa. Si no tenemos ninguna de estas actitudes, la que podemos llegar a apreciar en cada instante, y no solamente en esa fotografía, que la fotografía, chicos, la fotografía es un instante, ¿sí? La realidad es la que vivimos diariamente, minuto a minuto, ¿sí? No tendremos estos beneficios de los que habla el Salmo, no experimentaremos armonía, no sabremos lo agradable, ¿sí? Que puede ser duradero, y tampoco tendremos bendición de Jehová. Seamos una iglesia con hermanos realmente amorosos entre nosotros, realmente hermanos perdonadores, ¿sí? Realmente hermanos oidores de los problemas de cada uno de nosotros. Ocupémonos los unos a los otros, como decía la hermana, oremos los unos por los otros, y sobre todo, soportémonos los unos por los otros. Tenemos en común a Cristo, ¿sí? Somos diferentes, obviamente. Gloria a Dios por eso también. Porque cada uno tiene un don diferente, cada uno tiene una forma de expresar las cosas diferentes. Pero somos así. ¿Sí? Vamos a ver. Vamos, Señor, te doy gracias, Señor, por tu palabra, por este mensaje de tu palabra. Señor, te ruego de que no nos vayamos de aquí sin tomar decisión, Señor. Sin tomar decisión de llevarla a cabo, Señor, de llevarla en obediencia. Te ruego, mi Señor, de que nos des oportunidades. Sé que pidiendo esto, sé que muchas veces pida pruebas, Señor, pero danos oportunidades, Señor, para reflejar esto y estar atentos a tu palabra y llevarla a cabo, Señor, porque si no va a ser una palabra que no llevemos a cabo, una palabra en desobediencia, que podemos hacer. Te ruego por cada uno de mis hermanos, te ruego por mí, Señor, en el precioso y bendito nombre de Cristo. Amén.